Jesús oró por la unidad de la Iglesia, ¿no? Y lo cierto es que cuando vemos el panorama eclesial, vemos que cuánta falta hace la unidad, ¿no? La unidad es un compromiso personal de no querer hacer daño a nadie, de no querer manipular a nadie, de no querer traer problemas a nadie. Y la Biblia nos enseña, ¿no?, que a veces es mejor sufrir, aunque tú tengas razón, que pelearte con nadie, ¿no? Al fin, la unidad tiene un precio, y el precio es que alguien se tiene que humillar, ¿no? Alguien se tiene que quebrantar, alguien se tiene que no luchar en ese sentido. Y bueno, estaba pensando, ¿no?, ¿qué es la Iglesia, ¿no? Porque a veces tenemos conceptos de la Iglesia, pero realmente, ¿qué es la Iglesia? La Iglesia que el Señor ha levantado. ¿Qué es, no, exactamente? ¿Y qué nos enseña la Biblia al respecto, no? Y bueno, mucha necesidad tenemos, ¿no?, de orar por la unidad y de ser pacificadores cada uno, ¿no? Como dice la Biblia, tenemos que ser pacificadores, tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ser perdonadores, pero faltan tantas estas características, ¿no?, que enseguida uno se enfada, enseguida uno se contradice con el otro y no somos capaces, ¿no?, de mantener la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, porque no hay unidad sin paz. La paz es el vínculo, es el medio a través del cual alcanzamos la unidad. Y qué bueno es tener paz con los demás. La Biblia dice que en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y debemos de ser esos pacificadores, misericordiosos, perdonadores, que no tengamos rencor y todo tipo de cosas que pueden albergar nuestro corazón. Y muchas veces hemos hablado eso, ¿no? Qué importante la paz de Dios en nuestro corazón. Y también cuando somos pacificadores, ¿no?, Dios también se manifiesta en nuestra vida, ¿no? Y Él es el que pelea nuestras batallas y el que nos justifica. Y tenemos que aprender eso, ¿no?, también. Bueno, la Iglesia, ¿no?, cuando Jesús, aquí en Mateo 16, 18, Jesús les dice: ¿Quién pensáis vosotros que soy yo? Y es el texto donde unos decían, bueno, desde el 13, pero si queréis en otro momento podéis hablar, ¿no? Los mismos discípulos dicen: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, y otros dicen que eres alguno de los profetas que se han levantado de los muertos. Y ahí luego vemos la gran confesión de Pedro, ¿no?, que dijo: ¿y vosotros quién pensáis que soy yo? Y le dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya, qué revelación la de Pedro. Todos los demás estaban confundidos. Pedro le dice: aunque los demás piensen que eres un personaje un poco raro, pero tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dijo, ¿no?: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro tuvo esa revelación del Señor Jesucristo. Fue una revelación espiritual del Padre y él entendió que él era el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No iba a ser edificada la iglesia a través de un personaje humano. A veces algunos confunden este versículo. No se trata de que Pedro era el fundador y el dirigente de la iglesia, porque luego le vemos de otra forma, ¿no? Un siervo y un dependiente de los demás. No era la máxima autoridad, ¿no? Entonces,
Jesús le dice que sobre esa declaración de Pedro, dice que edificará su iglesia. O sea, está diciendo que la roca es Cristo, que Él, el Hijo del Dios viviente, es aquel enviado de Dios, el personaje que estaba delante de ellos. Y entonces Jesús dice que sobre esa manifestación de Pedro, Él iba a edificar la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué seguridad, ¿no? Saber que la iglesia no es una mención humana, ni es una mención de algún profeta o algún personaje bíblico histórico, sino que es una mención de Dios, y la iglesia es, como bien dice la palabra en el griego, es eclesia, ¿no? Es como un pueblo que ha sido llamado y convocado. Jesús llamó a sus discípulos y les llamó y les convocó a ser parte de esa iglesia, los primeros discípulos, ¿no? Y ellos entendieron, ¿no?, por revelación divina, que Jesús era el Salvador, el que iba a venir, el que iba a desarrollar el ministerio que tanto los profetas como el Antiguo Testamento estaban hablando. Así que, ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio, ¿no? La iglesia somos aquellos que Dios ha llamado. No nos han llamado los hombres, ¿no? Ni estamos siguiendo a los hombres porque son simpáticos o porque se tienen dinero o porque no. Estamos siguiendo a aquel que nos llamó. Aleluya. Y eso es la garantía, ¿no?, de que el Señor que nos llamó, que nos ha convocado, que nos ha querido acercarnos y revelarnos ese gran mensaje, ¿no?, de salvación, ¿no?, y que Pedro lo manifestó, ¿no? Entonces es una alegría, ¿no?, saber que no estamos por iniciativa personal, de que hemos tenido ideas espirituales y de repente empezamos a desarrollar un pensamiento espiritual y creemos en cosas espirituales. No. Nos ha llamado Jesús, el Hijo del Dios viviente, aquel en el que nuestra vida va a ser edificada, que es la roca. Y eso da un significado de seguridad y de permanencia constante, como hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? O sea que somos el pueblo de Dios, ¿no? Y somos ciudadanos de un reino que está por venir. Y por lo tanto hemos salido fuera para seguir al Señor, y el Señor nos ha hecho ciudadanos de su reino. El propósito de la iglesia, como también ellos entendieron más adelante, es adorar a Dios, ¿no? Y también existe lo que es la Iglesia universal, la Iglesia que ya ha partido, que está ahí en la trastienda esperando la manifestación gloriosa del Señor Jesús, pero que está ahí y que se manifestará. Es la Iglesia invisible a través de los años, a través de los siglos, y la Iglesia visible que está aquí, que puede ser, pues eso, universal, o también puede ser la Iglesia local, donde cada uno hemos elegido congregarnos y donde hemos elegido entregar nuestra vida y servir, allí donde Dios nos ha puesto y voluntariamente lo hemos querido hacer, ¿no? Entonces, hay muchos versículos que hablan de esto. El otro día hablamos también eso de la ciudadanía. Somos ciudadanos del cielo. Somos ese pueblo de Dios, ¿no? Ese conjunto de creyentes que han sido redimidos, ¿no?, por la muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Y entonces somos esos peregrinos que estamos sobre la tierra, pero que realmente nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿no? Entonces tenemos que, como pueblo peregrino, y como hemos sido convocados por Dios a una congregación, necesitamos, pues eso, mantener la unidad en el espíritu, servirnos los unos a los otros, preocuparnos por las necesidades de los demás. Ese vínculo de pueblo de Dios, ¿no?, es preservar esa comunión
con Dios y unos con los otros. Esa comunión de relación viva y personal con Dios, pero también de afecto, cariño y respeto a nuestros hermanos, ¿no? Y es algo que el pueblo de Dios tiene que hacer y tiene que representar. Jesús dijo entonces que en esto conoceréis que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. ¿Por qué? Porque las características del respeto y el amor que en la Iglesia se tiene que respirar, pues muy vagamente se ve en otros factores. Pero que nosotros tenemos que dar ese amor y afecto y el cariño y respeto a los demás, ¿no? Entonces este llamado, esta convocatoria de Dios, es una convocatoria a ser el pueblo de Dios con el llamado de Dios, no con otro tipo de llamado, el llamado de Dios. Sabemos quién nos ha llamado. Jesús dice que mis ovejas oirán mi voz y me seguirán. O sea, es curioso, porque Jesús estaba diciendo que mis ovejas van a oír mi voz, van a saber quién soy yo, van a saber lo que les amo, van a saber lo que me preocupo, van a saber que yo les voy a guiar a fuentes de agua, a buenos pastos cristalinos. Y qué bueno es oír la voz de nuestro amado Jesús, oír su voz y saber que Él nos llama, que es Él, con todo su poder, toda su grandeza, toda su gloria, y saber que estamos seguros en el amado, aquel que nos amó, que nos llamó y tiene un propósito, ¿no?, para nuestra vida, ¿no? Otra de las cosas de connotación de la Iglesia es que Él nos ha llamado a salir. Nos ha convocado, pero nos ha llamado a salir del mundo, no del mundo físico, porque cuando la Biblia dice que no améis el mundo ni las cosas que hay en el mundo, no está refiriéndose a que no amemos la naturaleza, los ríos, los animales, que disfrutemos del paisaje, que rechacemos todos los beneficios que Él nos ha dado, sino que cuando habla la Biblia de que Dios nos ha llamado a salir del mundo, es que nos ha llamado como Iglesia a salir de un estilo de vida, de salir de unas características y peculiaridades y formas de la vida de este mundo. ¿Por qué? Para entrar en ese reino que Él tiene. La Biblia habla de dos reinos, y o estamos en uno o estamos en otro. No habla de algo intermedio, no, sino que habla de estar en el reino de Dios o estar en otro reino. Entonces ese llamado de Dios, esa convocación de Dios es también para salir del estilo de vida de este mundo y entrar en el reino de Dios, ¿no? O sea que esa separación debe de ser la naturaleza de la Iglesia, la naturaleza de cada creyente. Cuando uno se convierte, a veces la gente a tu alrededor, ¿y ahora tú por qué no haces eso? ¿Y por qué no haces aquello? ¿Y por qué no vas a bailar? ¿Y por qué no te emborrachas? ¿Y por qué no te vas de esto, haces aquello? ¿Por qué no? Digo, no, porque el Señor me ha llamado y el llamado de Dios es un llamado a un estilo de vida diferente. Y eso es lo que Él nos ha dicho, ¿no? Que salgamos del mundo y que tengamos esa claridad, ¿no?, de que nuestro estilo de vida pues tiene que ser diferente, ¿no? Vamos a leer en 2 Corintios 6, 16. Desde el 14 dice, somos templo del Dios viviente. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Es muy difícil tener amigos no creyentes con estilos de vida contrarios a nosotros. Nos gustaría, pero es evidente que las conversaciones, el enfoque, los intereses de las personas no creyentes chocan con los nuestros y no podemos hacer lo que ellos hacen.
Yo cuando me convertí tuve que cortar radicalmente con mi estilo de vida. Entonces mis amigos pues se dieron cuenta, ¿no? Yo les tuve que explicar. Pero bueno, te llaman, ¿no? Esta persona, el otro, y claro, uno tiene que saber que no puedes ir a los sitios que antes ibas, ni hacer las cosas que antes hacías. Es difícil tener una amistad de un creyente con un incrédulo. Depende a veces también cómo es el incrédulo. Puedes tener amistad, pero tiene límites a veces la amistad, porque las personas no creyentes te pueden comprometer también a traerse a su terreno. Y claro, y tú tienes que decir no, porque he sido llamado por Jesús. Él es el Hijo del Dios viviente. Él es mi buen pastor. Estoy escuchando su voz y yo quiero seguir escuchando su voz y quiero que Él me siga guiando a donde Él quiera que yo vaya y sometiéndose a Él. ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo? Estamos en este mundo, tenemos que amar a la gente, pero Jesús también en la oración de Juan 17, Él dice que no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces Jesús es el gran intercesor por nosotros. Él nos guarda del mal. Él quiere que estemos en este mundo para ser justamente ese, luz y testimonio, ¿no? a las personas que nos rodean. A veces nos cuesta confesar que Jesús es nuestro Señor, pero debemos de hacerlo siempre que podamos y pedir a Dios las fuerzas para decir a los demás que mi enfoque de vida y mi forma de pensar en algún momento se van a dar cuenta que son totalmente diferentes a las de ellos. Y dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que en este reino es Dios quien se mueve en nuestra vida. En este reino es Dios quien habita en el creyente. Es Dios el que está involucrado en un pueblo que ha sido llamado y convocado. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia, ¿no? Y es algo que nos da seguridad, ¿no? Que si cuidamos nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo, ¿no? Pues el Señor nos llamará pueblo de Dios y habitaré y andaré entre ellos. Creo que orando esta semana, ¿no? En relación a la presencia de Dios, no hay mejor visitación que Dios mismo habitando y andando en nuestra vida. ¡Aleluya! No hay mejor visitación, no hay mejor perspectiva de algo mejor, ¿no? La presencia de Dios habitando y moviéndose en nuestra vida, interesado en nuestra vida, en nuestras situaciones personales, sabiendo que a veces no tenemos que orar y le decimos, Señor, tú ya sabes cuál es mi necesidad y mi condición, ¿no? Gracias, Señor, que estás conmigo y me vas a ayudar y vas a seguir dándome las fuerzas y el ánimo para perseverar hacia adelante, ¿no? Dice, por lo cual, dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Aquí está hablando de eso, ¿no? Que tenemos que salir del mundo. La palabra griega para salir es kaleo, en griego, que expresa eso, ¿no? Expresa que tú estás en el mundo, pero no eres del mundo, ni vives como el mundo, ni tu mente está involucrada como la que está en este mundo. Y por eso dice que salir de en medio de ellos. Salir de en medio de ellos. Siempre ha habido movimientos espirituales, los anacoretas, los meditadores trascendentales que se van allí a un monte para estar solos. Ese no es el llamado de Dios. El llamado de Dios es estar en el mundo caído, pero salir de nuestro corazón, de todo el bagaje y todo lo que tiene que ver con los intereses de este mundo. Dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos. Dice el Señor, y dice, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No toquéis lo inmundo. Porque cuando tocas lo inmundo, te estás identificando con este mundo.
Entonces, lo curioso es que si nosotros nos mantenemos en el llamado de Dios, en el reino de Dios, y no tocamos lo inmundo y salimos fuera, Él dice, y yo os recibiré. Aleluya. Él nos recibe. Y esa es la iglesia. La iglesia que no hay que discernirla, porque no la gente piensa que tú vas a un culto y bueno, que es una religión más y que bueno, pues ahí estáis un rato, escucháis la palabra de Dios y cantáis y tal y va, algo más, pero bueno, luego ya, como todo, no. Somos llamados por Dios a un estilo de vida, a salir fuera, convocados a una forma de vivir diferente. Y luego dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Aleluya. Y vosotros me seréis hijos e hijas. Y aquí dice el Señor Todopoderoso. Así dice el Señor Todopoderoso. Y esa es nuestra garantía de éxito y de futuro, que ese llamado, esa convocatoria de Dios hacia la Iglesia, y sobre todo mantener esa unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, ¿no? Luchar por la unidad, ¿no? Para que realmente podamos glorificar a Dios. Pero cuando hay unidad en la Iglesia, el Espíritu Santo se mueve con libertad. Por ejemplo, el pecado de Acán en el Antiguo Testamento hizo que la bendición de Dios no fluyera sobre el pueblo de Israel. Y no es que todos eran culpables, pero sí que frena la obra del Espíritu Santo cuando nosotros no estamos unidos a Dios y unidos con nuestros hermanos, a pesar de las diferencias, ¿no? Para que la gracia y el poder de Dios se manifieste. El diablo siempre ha atacado la unidad, porque sabe que si desbarata la unidad en la Iglesia, ya ha hecho su trabajo. Entonces tenemos que seguir al Señor, ser como Él, ¿no? Y aprender de Él. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Algo que yo siempre he pensado es que realmente yo debo de tener un héroe en mi vida y debe de ser Jesús. Debo de tener a alguien a quien me gustaría parecerme y debe de ser Jesús. Debo de tener a alguien a quien quiera seguir y debe de ser Jesús. Pero ahí hay una disciplina, ¿no? Entonces, aprended de mí que soy manso y humilde. Jesús está diciendo, aprended de mí. ¿Cómo soy yo? Manso y humilde de corazón. Y eso nos va a dar también ese sometimiento, ¿no? Los unos a los otros y a Dios nos va a dar su bendición, su presencia, su gracia sobre nuestras vidas. Pero luego ese versículo dice que sed mansos y humildes de corazón y dice luego que y tendréis paz en vuestras almas, ¿no? La paz de la conciencia es el deseo más deseado de nuestra sociedad. La mente del hombre actual no tiene paz, no tiene descanso. Es como el avestruz que se mete la cabeza ahí en el zarzal y se piensa que no la ven. Pues el hombre quiere meter debajo de la alfombra toda su realidad espiritual. Pero ese versículo es tremendo, ¿no? Porque dice, si aprendéis de mí, que soy manso y humilde de corazón, vais a tener paz en vuestra alma. ¿En qué está caracterizada nuestra sociedad hoy en día? Complots, quejas, peleas, descontentos, faltos de amor. ¿Cómo van a tener paz? Es imposible. Porque Dios solamente da la paz que el mundo no da. Esa es la paz que nosotros necesitamos. Había un versículo hace muchos años que yo leí en el Salmo y eso siempre se me quedó grabado, que dice el salmista, que dice que en paz me acostaré porque solamente tú me haces estar confiado. O sea que cuando tú te acuestas y tienes paz con Dios,
vaya noche más buena te espera. Ni el despertador te va a despertar. Solamente tú, Dios, me haces vivir confiado. Entonces, como hemos visto, ¿no? La iglesia tiene que ser ese, el templo del Espíritu Santo. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? El Espíritu Santo mora en su iglesia, el templo de Dios, ¿no? Que se separa de la injusticia y de la inmoralidad que hay en este mundo. Cada vez la corrupción es mayor, ¿no? Enciendes la televisión, películas de violencia, conversaciones sensuales, enfoques de la vida, se quiere saber más qué hacen los demás, los personajes públicos, que lo que me pasa a mí en mi vida. Se interesa la gente más en qué le pasa a Pepito, a Menganito y al otro, y la crítica, el descontento, y ahora eso, y joder. Es un mundo de las tinieblas, y a veces es la información en las revistas, y no te digo ya internet, todo lo que hay. Pues Dios nos ha llamado a salir de esa injusticia y a salir de la inmoralidad que hay en este mundo. No toquéis lo inmundo, no lo toques. No lo toques porque no te va a traer nada de satisfacción, no te va a traer nada de gozo, no te va a traer nada de paz, no te va a traer nada de lo que realmente el hombre necesita, ¿no? Y exige de nuestra parte que ese llamado de Dios lo mantengamos en nuestra vida personal, ¿no? Algo que realmente nos cuesta entender también es que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea que tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Y dice la Biblia, miembros los unos de los otros. Y dice que aunque haya un miembro que es muy pequeñito, dice en Corintios, dice que hay que vestirle con más dignidad porque tiene la misma importancia, aunque quizás los dones y características sean diferentes, ¿no? Y dice que hay que vestirle con dignidad, o sea, el respeto total. Porque si somos cuerpo de Cristo, yo tengo que respetar mi mano, mi dedo, mi pie, porque nadie aborreció su propia carne, sino el que la sustenta y la cuida, ¿no? Como Cristo cuida a la iglesia. Y se te mete una piedrita en el zapato, pues te duele, ¿no? No vas a decir, bueno, me corto el pie porque me duele esta piedrecita. Cuidamos nuestro cuerpo, ¿a que sí? Entonces, estamos en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, casi nada. Y cuánta sensibilidad requiere eso en nosotros, ¿no? Compañerismo, amistad, amor, respeto, todo eso, ¿no? Porque nadie, como decía un día comenté un día que tú no puedes poner una bomba en la casa de tu vecino y pensar que a ti no te va a suceder nada. Todo repercute, todo tiene relación en nuestro cuerpo y en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que somos el cuerpo de Cristo. Es una tremenda unión vital. ¿Qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. Y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Esa es la iglesia. No tiene otro sentido, esa es la iglesia. No es el campanario, no es las sillas mullidas. Es esa unión que tiene el Señor. La Biblia nos dice que Él es la cabeza del cuerpo. ¿Esto qué significa? Que Él es el que gobierna, ¿no? Es el que dirige. Es el que gestiona los movimientos del cuerpo. Es el que da pautas de comportamiento si necesitas algo o no a cada uno, ¿no? Y luego en ese cuerpo hay dones, hay ministerios. En ese cuerpo hay talentos. En ese cuerpo hay personas con valor. Y claro, en ese sentido nosotros no tenemos que esconder lo que Dios nos ha dado. Tenemos que ponerlo al servicio de la iglesia. Porque el Señor nos ha convocado a servirle dentro de la iglesia. Y eso es lo que necesitamos, ¿no? Por eso bien dice que
que algo que nos cuesta entender, que la Iglesia es la esposa de Cristo. Así que fíjate que nosotros somos la esposa de Cristo. Esa esposa que va a ser ataviada, como dice la Biblia, como la esposa es ataviada para sus bodas, pues esa iglesia que somos nosotros va a ser ataviada y va a tener un banquete nupcial en el cielo, las bodas del Cordero, donde ahí ya habrá una dispensación hacia la eternidad con Cristo, el cuerpo. Él es el esposo, nosotros somos la esposa y necesitamos esa devoción, ¿no? y fidelidad al Señor, ¿no? Porque también cuando la Biblia habla de adulterio, Dios habla mucho del adulterio y lo representa como aquellos que dejan al Señor y es para Dios es como si habrían cometido un adulterio. Es como si el marido engaña a la mujer, comete un adulterio y se desvincula de la que realmente la persona que fue su pacto y que entregó su vida a ella, y de repente se va. El Señor habla mucho de eso, sobre el adulterio, que el adulterio es esa separación donde en el Antiguo Testamento buscaban los ídolos, se hacían altares, buscaban los ídolos, y eso es lo que Dios no quiere. Quiere que como esposa seamos fieles a Él. Y en este sentido, en esta sociedad, parece que la gente se cansa enseguida de aquella persona con la cual entregó su vida. Enseguida buscan cambiar de pareja, no piensan la importancia de la fidelidad, el engaño, ¿no?, de pensar que otras personas van a solucionar mis problemas y voy a ser feliz con otra persona. Es un engaño del diablo. Y eso también habla de que puedo dejar a Dios porque creo que hay otras cosas que voy a vivir, voy a probar otras cosas. Bueno, Padre, espérate, ya me he cansado de ti, voy a buscar otras alternativas. Pero la esposa tiene que ser fiel al esposo. Nosotros, la Iglesia, tenemos que ser fiel a aquel que nos llamó, aquel con el que nos espera las bodas del Cordero. Tenemos que ser fieles. Por eso, antes era importante la virginidad. Tener relaciones sexuales antes del matrimonio, pues no está bien, no es algo que Dios lo aprueba, porque eso está preparado exclusivamente cuando haya un pacto y una entrega. Y eso es lo que realmente nos hace, ¿no?, que no claudiquemos, no vayamos en pos de otros dioses, no nos hagamos otros dioses, no dejemos al Señor, mantengámonos ahí con el Señor, ¿no?, como cabeza de la Iglesia y esposo. Y bueno, es algo muy interesante qué es la Iglesia, ¿no? No solamente cuando nos reunimos hombres y mujeres con diferente cultura o diferente enfoque o diferentes perspectivas de la vida en relación a lo que cada uno pueda estar viviendo, sino que somos una confraternidad espiritual. Estamos aquí, pero tenemos una identidad espiritual. Eso es lo que hace Iglesia. Otro grupo, por muy religioso que sea, no es Iglesia. Iglesia es aquel grupo que ha sido investido por el poder del Espíritu Santo, sus vidas están llenas del Espíritu Santo. Eso es Iglesia, una fraternidad espiritual, que tiene especialmente algo fuerte, que es lo espiritual, ¿no? Así que fidelidad al Señor, ¿no?, con fraternidad espiritual. Cuando el bautismo del Espíritu Santo es importante, porque en Hechos habla, cuando el Espíritu Santo vino, todos fueron llenos del Espíritu Santo, y vemos las señales que había allí, y vemos luego ellos cómo fueron transformados y cambiados. Había señales indubitables, ¿no?, del mover de Dios espiritual. Yo creo que nosotros también tiene que haber un mover espiritual, una actividad, un enfoque espiritual, ¿no?, como consecuencia de que estamos sometidos al Señor. Pues que el Dios nos ayude a serle fieles
a consagrarnos a Él, a ser llenos del Espíritu Santo y entender, ¿no?, que Él nos ha llamado, te ha llamado a ti, también me ha llamado. Dios nos ha llamado. Y muchas veces los profetas decían, pero bueno, Señor, ¿quién soy yo para que tú me llames? Tanto Jeremías como Isaías decían, Señor, pero te has equivocado, ¿quién soy yo? No, Dios no se ha equivocado, tú eres quien eres porque Dios te ama. Y nos ha llamado por eso, porque nos ama y nos quiere introducir en su reino y nos quiere dar el reino eterno. Amén.